día que la gracia fue proyectada fue cuando la propia vida de Dios se manifestó. Encontramos la gracia en Génesis y Apocalipsis. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y también encontramos la palabra gracia en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 21. ¡Qué hermoso! El último libro de la Biblia nos habla de la gracia y el primer libro de la Biblia nos habla de la gracia. Génesis significa principio y Apocalipsis significa quitar el velo, revelación. La única manera de entender el principio es que Dios le dé la revelación. ¿Qué es la gracia? La gracia es una liberación. La gracia es la revelación de Jesucristo. La gracia es la propia vida de Dios. Lo que necesitamos es estar quietos y conocer que yo soy Dios. Cuando usted se queda quieto, Dios se acerca a usted y conoce a Dios. Y Dios es la bendita gracia divina. Hoy más que nunca debemos levantar nuestras manos. Hoy más que nunca debemos invocar el santo nombre de Jesucristo. Porque la única manera de vencer en este mundo de tinieblas es con la bendita gracia de Dios. Amados hermanos de Perú, amados hermanos de México, amados hermanos de Estados Unidos, amados hermanos de diferentes lugares, necesitamos la gracia para poder vencer, porque la gracia es la propia vida de Dios. Tanto Génesis como Apocalipsis nos habla de la gracia. La gracia es la propia vida de Dios. Génesis y Apocalipsis son los libros que el diablo más odia, porque en Génesis está su principio y en Apocalipsis está su final. Pero tanto como el primer libro como el último libro, Dios prometió la gracia divina para poder vencer y entenderla en nuestros corazones. Cuando usted encuentra la palabra amor en la Biblia, la palabra amor es la propia vida de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque Dios es amor. Y un profeta de Dios llamado William Marion Branham nos enseñó que el amor es la propia gracia de Dios. Cada vez que usted estudie la Biblia y usted encuentre la palabra amor, asóciela con la gracia. La gracia y el amor son lo mismo, son gemelos. Amados, amémonos unos a otros porque Dios es amor. Usted puede decir lo mismo. Amados, amémonos unos a otros porque Dios es la gracia. Amados, amémonos unos a otros porque Dios es amor. Todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios, ama a su hermano. Gloria a Dios. Usted puede decir, amados, amémonos unos a otros porque Dios es gracia. Todo aquel que le da la gracia a su hermano es nacido de Dios y conoce a Dios. La única manera de usted saber que ha nacido de nuevo es que usted dé amor, que dé gracia a las personas que usted conoce. La única manera que la iglesia del Dios vivo tenga una identificación con Dios y una experiencia con Dios es a través de la bendita gracia. Por eso que esa palabra gracia fue ocultada de los grandes sabios y entendidos de los días de Jesús. Y Dios lo reveló a sus pequeñitos. Los fariseos, saduceos, las iglesias de los tiempos de Jesús, los herodianos, los escribas, los fariseos y saduceos, no entendieron la gracia porque la gracia era una revelación para los propios pequeñitos de Dios. Gloria a Dios. Y esa gracia que estaba escondida de los grandes eruditos, de los grandes sabios de sus tiempos, Dios los reveló a sus pequeñitos. La gracia es profética, porque Jesús era un profeta. Jesús fue rechazado por ser un profeta. Una mujer se encontró con Jesús en el pozo y Jesús discernió sus secretos de sus corazones. Y cuando ella sintió discernir, dijo, Señor, me parece o eres profeta. La gracia tan solo está entrelazada con la profecía. La gracia de Jesucristo se manifestaba a través de un mensaje profético en sus días. Jesús predicó el mensaje de gracia. Pero las religiones de su día no le entendían porque el mensaje de gracia es un mensaje profético. Repitan conmigo, por favor. El mensaje de gracia es un mensaje profético. Hoy, más que nunca, necesitamos de la gracia suficiente para poder vencer. Que el Dios
de paz os santifique por completo todo vuestro ser, cuerpo, espíritu y alma. La gracia necesita pasar por su cuerpo. La gracia necesita pasar por su espíritu, su mente. Y la gracia llega a su alma. Debe llegar a su alma. Cuando la gracia llega a su alma, se convierte en un nuevo nacimiento. Cuando la gracia llega a su alma, usted realmente valora a Dios. Sin que usted conozca la gracia, no va a poder valorar a Dios. La gracia es un gran beneficio que usted lo recibe sin ningún mérito. Repitan conmigo, por favor. La gracia es un grande beneficio que recibimos sin merecimiento. Hermanos, la gracia es un regalo, es un beneficio que lo recibimos sin merecerlo. Lo que necesitamos tan solo es aceptarlo. Lo que necesitan las personas es aceptar la gracia, porque Dios prometió la gracia. El último versículo de la Biblia nos habla de la gracia. Gloria a Dios, porque de eso se trata la historia del cristianismo. Los atributos de Dios se manifestaron para que usted pueda ser transformado. Eso es la gracia. De eso se trata este mensaje, de eso se trata esta obra maestra, de que Dios nos dio gracia en nuestro estado caído. El hermano Branham nos enseña en el mensaje aquel día en el Calvario, que cuando el pecado hirió la tierra, nos esclavizó a todos y una densa nube vino a la tierra. La tierra estaba en tinieblas, pero así en ese estado de tinieblas Dios envió un regalo, Dios envió un don, la gracia. ¿Quién era la gracia? Jesucristo mismo. Cuando el amor se proyecta, Dios proyectó su amor, la gracia soberana toma su lugar. Y de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios este planeta, que envió a su Hijo unigénito, la gracia de Dios. Por eso que María, cuando recibió su experiencia con el Espíritu Santo, Elizabeth le dijo, llena eres de gracia. ¿Dónde estaba el Dios de gracia? El Dios de gracia se había inmaculado en una célula de sangre, gloria a Dios, que podía y vino a libertarnos de todo pecado y a limpiarnos de toda maldad, de toda mancha de pecado. La propia gracia es la propia vida de Dios, la propia sangre de Cristo que vino a limpiarnos de toda mancha, de todo pecado, de toda inmundicia. Por eso debemos sentirnos amados por Dios, porque de tal manera amó Dios a Joseph, de tal manera amó Dios a Jorge, de tal manera amó Dios a Ovidio, de tal manera amó Dios a Jesús Cabanillas, de tal manera amó Dios a todos los creyentes para expresar su gracia, la propia vida de Dios. Lo que necesitamos es aceptar esa gracia y reconocer que la gracia tiene niveles. La gracia tiene niveles. Por eso que la Biblia nos dice que Jesús crecía de gracia en gracia, de gracia en gracia. Es tiempo de reconocer que necesitamos más gracia. Hablé con un joven en estos días, un amigo mío. Me dijo, no sé qué hacer, no puedo más. Ya no puedo. Yo le dije, amigo, pide más gracia. Ten más gracia. Llénate de gracia. Llénate de gracia. Y él me dijo, ¿cómo puedo llenarme de más gracia? Pidiéndola. Porque la única manera de tener la gracia es aceptándola. La gracia es un gran beneficio que recibimos sin merecerlo. Usted no necesita merecerlo. Usted no necesita merecer la gracia para tenerla. Tan solo necesita aceptarla. Y hemos aceptado la gracia de Dios, que es la propia vida de Dios. A Jesús, siendo un profeta, siendo la gracia, dando un mensaje de gracia, a Jesús lo rechazaron. Israel rechazó la gracia. Estamos, amados hermanos, en un momento de una lucha espiritual. La lucha que está teniendo el creyente ya no es física. Nuestra verdadera lucha es mental. Porque la más grande batalla jamás peleada es en la mente. Estamos en una edad neurótica. Estamos luchando contra la ansiedad, contra el miedo, contra la claustrofobia, contra la agorafobia.
La palabra claustrofobia significa trastorno de ansiedad que causa miedo a estar en un entorno cerrado. Y también la agorafobia es el miedo ahora a estar en un espacio abierto o salir. La batalla ahora es en la mente. Muchas personas en esta semana me decían, hermano, Joseph, ora por mí. Hoy jóvenes me han dicho, ora por mí. Tengo miedo, tengo pánico, no sé qué hacer. Dios me dijo, diles que no tengan miedo. Si yo cuido de las aves, ¿cuánto más cuidaré de ustedes? Aleluya. Diles, yo soy su escudo. Gloria a Dios. Usted no tiene por qué tener miedo. Dios es su escudo. Si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Pero la única manera de vencer es con la gracia bendita del Señor Jesucristo. Ayer estudiamos en la mañana cómo Juan tuvo que entender la gracia, aunque estaba con Jesús, que era la gracia, tuvo que tener su experiencia en el Pentecostés para entender la gracia y proyectar ese amor y la gracia. Porque Juan, antes de tener su experiencia de Pentecostés, su experiencia con el Espíritu Santo, Juan andaba con Jesús, pero todavía quería pagar ojo por ojo y diente por diente a las personas que le pagaban mal. Juan, el discípulo amado, quiso bajar fuego del cielo cuando rechazaron a Jesús. Le dijo, maestro, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y los calcinemos? Jesús le dijo, vosotros no sabéis qué palabra decir. Pero cuando Juan tuvo su experiencia personal con el Pentecostés, donde bajó la unción, el Espíritu Santo, la columna de fuego, el hermano dice que bajó la columna de fuego, aleluya, la misma columna de fuego que hemos visto en estos tiempos, bajó en el Pentecostés y se dividió en 120 personas. Este mensaje es real, este mensaje es vindicado por el Señor Jesucristo. Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos. Cuando Juan recibió esa experiencia de Pentecostés, él escribió en sus cartas, carísimos, amados, aleluya. Él tuvo una experiencia con la gracia. Y él dijo, amados, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la gracia. Aboga, intercede, se comparte, porque de gracia recibimos, de gracia damos. ¿Qué necesitamos hoy en día? La gracia. Hay personas que tienen miedo a estar en lugares cerrados, claustrofobia. Pero me habló una joven, me dijo que ahora tiene miedo a salir de su casa. Tiene agorafobia, miedo a estar en lugares abiertos. ¿Qué son esas ansiedades, miedos, claustrofobia, agorafobia? Son demonios que vienen de la misma quinta dimensión para atormentarnos. Pero en medio de esa prueba, la única manera que usted pueda vencer es como el escrito está. Y la palabra de Dios nos dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hermanos, no tenga temor. El grande y poderoso Dios está respaldándolo a usted. Usted tiene el así, dice el Señor. Jesús no venció como hombre cuando fue tentado en el desierto. Jesús no venció como Dios cuando fue tentado en el desierto. Venció como hombre. Venció como el escrito está. Y la única manera de vencer nosotros es como el escrito está. Aunque los discípulos de Jesús fueron comisionados para llevar la palabra de Dios, al comienzo querían dar la gracia tan solo al pueblo judío. Por eso Dios llamó a un hombre predestinado por Dios. Un hombre llamado por Dios, Saulo de Tarso. Saulo, para entender la gracia, tuvo que haber perseguido a centenas de cristianos. Saulo, para entender la gracia, tuvo que haber humillado y maltratado a muchos cristianos. Saulo, para entender la gracia, tuvo que estar presente en la muerte de Esteban. La gracia es una revelación. Pero ese mismo hombre que persiguió cristianos, ese mismo hombre que maltrató cristianos y a los hijos de Dios, ese mismo hombre fue llamado por Dios. Dios es quien nos busca. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. La misma columna de fuego buscó a ese hombre llamado Saulo.
A ese hombre que tenía la sangre de cristianos inocentes, Él lo buscó, lo perdonó, lo limpió y lo instruyó. Yo medito, amados hermanos, si Dios tuvo gracia y misericordia con un hombre que perseguía cristianos, que era parte de su muerte, ¿cuánto más tendrá gracia y misericordia de personas como nosotros, que hemos fallado infinidad de veces, pero Dios sigue dándonos gracia? Porque la misma columna que buscó a ese hombre Saulo es la misma columna de fuego que ha bajado en esta edad a través de un profeta de Dios llamado William Marion Branham. Ese mensaje poderoso, y nos está llamando a cada uno de nosotros. El Dios de gracia nos está buscando y llamando. Ahora, cuando Saulo tuvo su experiencia con la gracia, Saulo bajo la ley, o ese hombre bajo la ley, ese fariseo de fariseos bajo la ley, se llamaba Saulo. Pero cuando ese hombre llamado Saulo se encontró con la columna de fuego, la gracia lo convirtió en un hombre llamado Pablo. ¡Aleluya! Y él fue el primer mensajero a la edad gentil para esparcir ese mensaje de gracia, ese mensaje de liberación, ese mensaje donde el Espíritu Santo respaldaría a esa unción apostólica. Déjeme decirle, mis amados hermanos, que tan solo hay una iglesia, y es la iglesia apostólica y profética que tiene el fundamento, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Jesús, cuando juzgue la tierra, no va a juzgar a las personas por una iglesia bautista, católica o pentecostal o presbiteriana. Jesús va a juzgar a la tierra por su palabra. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que solo había una iglesia, la iglesia del Pentecostés, la iglesia, la novia de Jesucristo, que tenía el bautismo en el nombre de Jesucristo. Mensaje que él dio en el Calvario. El perdón de pecados no es en los títulos. El perdón de pecados es en el nombre de Jesucristo. La remisión de pecados es en el nombre de Jesucristo. Para las personas nuevas que nos están escuchando, amados hermanos, el arrepentimiento correcto, el bautismo correcto es bajo el nombre de Jesucristo. La única manera que usted conozca la gracia es que conozca el nombre de Jesucristo, conozca el bautismo correcto en el nombre de Jesucristo y conozca la enseñanza de los apóstoles que conocían la bendita gracia de Dios. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica y profética tenía la gracia. ¿Dónde se encuentra la gracia en estos tiempos? Solo en la iglesia que tiene la enseñanza apostólica y profética, la iglesia respaldada por Dios. Por eso que Pablo dijo, o sea, aún venga un ángel del cielo y predique un evangelio diferente al que yo he predicado, sea anatema, sea maldito, porque Él estableció la gracia, y la gracia es la propiamente de Dios. La gracia es el mensaje apostólico y profético. La gracia es el fundamento, gloria a Dios. Entonces Él comenzó a dar esa gracia bendita. Fue humillado, fue maltratado, padeció por el evangelio. El más grande misionero de misioneros, un judío, un israelita, llamado Pablo. Bajo la ley, Saulo. Bajo la gracia, Pablo. Y quiero alabar al Dios de Israel, que un día como hoy, 8 de mayo de 1948, siendo sábado, Israel se levantó como nación una vez más. El Dios de gracia dijo, cuando veas a la iglesia, a la higuera florecer, mirad que el verano está cerca. La higuera está floreciendo. La higuera floreció un día como hoy, 8 de mayo de 1948. Israel. Un israelita, un judío llamado Pablo, fue el más grande misionero. Aleluya. De todos los tiempos. ¿Cuál cree que era su mensaje misionero? Que ya no estaban bajo la ley, ahora estaban bajo la gracia. Mensaje Hebreos. Oh, gloria a Dios. Hermanos, aleluya, entremos en la revelación de la palabra. En los tiempos de Pablo no estaba el Nuevo Testamento, tan solo estaba el Antiguo Testamento. Y gloria a Dios, y el Espíritu Santo en Pablo estudió todo el Antiguo Testamento y luego comenzó a escribir el Nuevo Testamento. Aleluya. Muchas de las cartas, las 14 cartas de Pablo, las predicó el Espíritu Santo a través del primer mensajero, el primer mensajero de gracia. ¿Dónde predicó esas cartas? Oh, gloria a Dios.
fue humillado, fue maltratado. Los hombres de Dios fueron maltratados. ¿Cómo nos compararemos con esos hombres que dieron su vida, que predicaron en las calles, que dormían en las calles con túnicas de pieles? Oh hermanos, amados hermanos, Pablo, el mensajero de gracia, sufrió y padeció por el Evangelio. Y en Roma lo apresaron y lo dejaron en una cárcel. Identifique los demonios que lo atacan. Miedo, claustrofobia, miedo a estar en lugares cerrados. Esos demonios atacaban a Pablo en la cárcel. Pero Pablo no perdió el tiempo. Si quiere que usted sea libre en su mente, llene su mente de la palabra de Dios y manténgase ocupado en las cosas de Dios. Y no habrá demonio que venga a perturbarlo. Entonces, ¿sabe qué hizo Pablo? En esa cárcel comenzó a escribir las cartas paulinas. Gloria a Dios. Había establecido iglesias en Galacia y escribió carta a los Gálatas. Había establecido iglesias en Corinto y escribió carta a los Corintios 1 y 2. Había establecido una iglesia en Roma. Gloria a Dios. Carta a los romanos. El hermano Branham dice que los corintios representan a los pentecostales y la iglesia romana representaba una iglesia madura. No me refiero a la iglesia romana que nació en 325 después de Cristo, la iglesia romana católica, no. Me refiero a esos romanos que tenían la doctrina correcta, la doctrina apostólica, la doctrina bíblica. Pero había una iglesia que Pablo amaba más. Y el hermano Branham dice que esta iglesia representaba a la novia. Esta iglesia era una iglesia poderosa. La iglesia de Éfeso. Gloria a Dios. Entonces puedo ver a Pablo, que él está encerrado. Y viene un espíritu de ansiedad, de miedo, de claustrofobia, a querer salir. ¿Qué hago? Entonces toma una carta. Toma la inspiración divina de Dios. Y dice, bendito Dios. Bendito nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial en lugares celestiales. Gloria a Dios. Pablo no dejó que un encierro o que 4 paredes lo encerraran. Él sabía que podía ir a lugares celestiales en Cristo Jesús. Oh hermanos, cuando ustedes están en sus casas y vengan ansiedades, miedos, frustraciones, oh hermanos, no tenga miedo. Usted puede ir a lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso que Pablo podía escribir, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tenemos que estar libres alabando a Dios. Tenemos que estar libres pensando en el Espíritu Santo. Tenemos que estar pensando constantemente en Dios y saber que Dios tiene un propósito para nosotros. Sacar carácter en nosotros y que todos esos miedos, todas las frustraciones, todo ese sentir negativo viene del mismo infierno. Pero el Espíritu Santo nos ha dado la liberación en la palabra. ¿Cómo? A través de una perfecta unidad. Estamos en el tiempo donde la novia está haciéndose una unión invisible. Una unión invisible. Ahora usted sabe que la gracia tiene 3 niveles. Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. En el mensaje ¿Cómo puedo vencer?, el hermano Branham detalla algo muy importante. La palabra santificación significa apartado y separado para servicio. Sabemos que la justificación es cuando Dios nos llama y aún luchamos con las cosas del mundo y nos cuesta dejar ciertos deseos. Pero no se quede en justificación. Pase al siguiente nivel. Santificación. Repitan conmigo. La palabra santificación significa apartado y separado para servicio. Yo en un viaje misionero le dije, Señor, ¿por qué no hay nuevos nacimientos? ¿Por qué hay personas que no quieren nacer de nuevo? Y Dios me respondió y me dijo, la razón por la cual no hay nuevos nacimientos es porque la gente no quiere santificarse. ¿Qué significa la palabra santificación? Apartado y separado para servicio. ¿Qué cree que Dios está haciendo con sus creyentes? Nos está separando y apartando para servicio. Dios me dijo en México, me lo dijo cuando estaba orando, lo que la gente no sabe es que yo lo estoy apartando y separando para servicio.
¿Con qué luchaban los jóvenes? Con sus amistades, con la mala influencia del colegio, de la escuela. ¿Qué está haciendo Dios en su hogar, amigo, hermano, hermana? ¿Qué está haciendo Dios con sus hijos? Lo está apartando de las malas influencias. La única manera de crecer en gracia, porque la santidad es un atributo de la gracia, santificación, es estar apartado y separado para servicio. Dios nos está separando de las cosas del mundo. Dios no quiere que nos separemos de pensamientos incorrectos. Dios no quiere que nos separemos de toda duda. Y tengamos tiempo con la palabra y subamos a lugares celestiales. No tenga miedo. La palabra de Dios es su escudo. Es nuestro escudo. No se siente en tinieblas. Lámpara a mis pies es tu palabra. Si usted deja que venga el miedo, tendrá los nervios, entrará en una oscuridad. Pero que está la palabra de Dios. Y es la lámpara que alumbrará su vida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pablo era el primer mensajero de gracia. Pablo fue encerrado, pero en su encierro comenzó a escribir las cartas paulinas y paraba contento, agradecido con Dios, alabando a Dios. ¿Quién era Pablo? Era un misionero. ¿Dónde están 3 misioneros acá hoy? ¿Qué hay en este cuarto de Miraflores? Hay 3 misioneros. Estamos teniendo comunión con la palabra de Dios. Estamos siendo inspirados por Dios para dar estos mensajes, para dar la palabra de Dios, y no es nuestro mensaje. Dios hizo una obra de gracia en 7 edades y estamos en los días de la voz del 7º ángel. Con esto quiero terminar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Un día como hoy, 7 de mayo, un día como ayer, 7 de mayo de 1946, un ángel se apareció a un hombre de Dios llamado William Marion Branham. Esa fue la obra de gracia en estos tiempos. El mensaje de la hora es que un ángel enviado por Dios se encontró con un hombre humilde de Kentucky llamado William Marion Branham. Fue comisionado por Dios mismo y nos manifestó la obra de gracia en estos tiempos. Les dio la comisión de la sanidad divina, les dio la comisión del discernimiento, pero sobre todo el poder transformador de la palabra, que volvería nuestros corazones a la fe apostólica. Quiero que esto baje su corazón. Solo la gracia se encuentra en la iglesia apostólica y profética. Por eso que los apóstoles tenían la instrucción de la gracia, porque te conocieron al Dios de gracia, que les enseñó un mensaje profético y apostólico. Y Dios ha restaurado en estos tiempos a su nación, a su pueblo, a través del 7º mensajero. Él no trajo su propio mensaje, fue Dios mismo. Y un día como hoy, 8 de mayo de 1960, el mensajero de Dios vio más allá de la cortina del tiempo. Él estaba encerrado en su tristeza por muchos años. Perdió a su esposa Hope, a Sharon Rose. Estaba en una cama, un día como hoy. No es casualidad. Y él dice, fue como una traslación, como un sueño. Y llegué a un lugar hermoso. Una voz me dijo, esto es lo que tú has predicado, el Espíritu Santo. Se le acercaron damas a él. Damas que eran jóvenes, que tenían cabelleras largas, una vestimenta santa. Se le acercó una dama joven a abrazarlo y él no entendía. Y una voz le dijo, esta señorita tenía 90 años cuando tú le diste el evangelio. Se le acercó su esposa, Hope, y dijo, Bill. Era su amada esposa. Oh, y él quiso ver a Jesús. Él quiso ver a Jesús. Y la voz le dijo, aún no lo verás. Está más allá. Hubo un clamor en él. La voz le dijo, estos son tus convertidos.
Y él preguntó, ¿los de Pablo entraron? Y la voz respondió, sí, los de Pablo entraron. ¡Oh! Entonces él exclamó, si los de Pablo entraron, los míos también entrarán. Gloria a Dios. Los de Pablo entraron porque tenían el mensaje de gracia. Y Dios nos daba el mensaje de gracia a través del séptimo mensajero que nos restauraría la fe apostólica. He aquí yo os envío Elías el profeta. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, era el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón hacia los padres hacia los hijos. Los padres apostólicos, la fe apostólica, tenían la gracia divina. Por gracia somos salvos por medio de la fe. No una fe humana, no una fe denominacional, la fe de la palabra de Dios, la fe de la gracia apostólica. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Acompáñenme en oración. Acompáñenos con estas oraciones para clamar. Estas son las peticiones. Por Giovanna Valera Escacabarossi, de Barcelona, España. Oración por la restauración total de mi familia, para que me dé fuerzas para seguir adelante, y también deseo expresar mis gratitudes a Dios por restaurar mi hogar. Pedro Joel Parillo. Oración por todos los enfermos, por los afligidos y por los que padecen en los hospitales, por sanidad divina. Carlos Castillo Salas. Pido oración por mi familia, por mi persona y por la unidad entre hermanos, para honra y gloria de Dios. Enrique Flores García. Oración por mi familia. Marleni Maigua. Oración por mi prima Karina. Su estado es crítico. Melissa N. Moreno. Oración por mi hija y mi persona. Estamos delicadas de salud. Familia García Villa. Oración por Héctor Martínez, por sanidad divina. Alducin José. Agradecimientos por libertad de mi hijo, Benny Du. Agradecimientos por bendiciones recibidas, Rose Moza. Oración por los hermanos de la iglesia Villa Allende, Reyes. Aridio Laus, ¿puede explicar Hechos 17:29? Gracias. Oración por nuestro hermano Daniel Payes Escobar, el muchacho de las cintas. Por la niña Araceli Pérez Hernández, sanidad divina, Araceli González. Oración por la solución económica de mi esposa Patricia Ríos, Jorge Carlos. Por mis hijos que están en España, pido sus oraciones, Doris Chacón. Por mi vida espiritual, por mi familia, Doris Chacón. Oración por nuestros hermanos de Villa Ahumada, Lidia Alvidres. Oración por mi familia, Francisco Farías Mendoza. Por la salud de Caleb Martínez de Valle del Chalco, Anita Martínez. Por la familia Ordaz Flores, Claudia Flores. Por misericordias para mi hermano Rose Moza. Recordamos también a nuestro amado hermano Frumencio Martínez de Valle del Chalco por su pronta mejoría. Rogamos también por todos nuestros hermanos para que la mano poderosa de Dios los proteja de cualquier virus, cualquier bacteria. Oramos por los problemas conyugales, por los problemas económicos, por los problemas familiares, por los problemas espirituales. Estas son las peticiones. Señor Jesucristo, hoy tú me enseñaste, Señor, que inclusive las oraciones que realizamos no son nuestras, sino que ya estaban en tu mente preciosa. Y tú eres el que ora a través de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, tú lo sabes todo en tu mente infinita. Te rogamos, Señor, que acudas al clamor de tu pueblo, Señor. Nos humillamos, Señor. Nos rendimos a tu santa presencia, Señor. Te rogamos que nos des la gracia suficiente y la fe poderosa para aceptar tus promesas y aceptarte por tu palabra, Señor. Obra en la vida de las personas que han clamado, Señor. Tú nos dijiste, pedid y se os dará. Tú dijiste que todo lo que pidamos en tu nombre, tú concederías, Señor Jesucristo.
Señor, reconocemos nuestro día y tu mensaje y lo que has hecho un día como hoy. Te pedimos que esa unción sobrenatural, ese Dios sobrenatural que acompañó a nuestro hermano Branham, acompañe a los creyentes de este mensaje, Señor, y que puedan ver la respuesta a sus oraciones, Señor. Gracias por este culto, Señor. Gracias por las peticiones, Señor. Tu santa presencia está aquí, Señor. Baja, Señor, y allégate, acércate a esas personas que necesitan de ti, Señor. Tu palabra nos dice que todo ayuda para bien para los que te amamos, Señor. Por favor, ayúdanos a reconciliarnos más contigo. Perdona nuestras ofensas, nuestros errores, Señor. Muéstranos en qué estamos fallando para que tú respondas toda oración, Señor. Que el Dios de gracia, Señor, se manifieste en la vida de sus hijos. Es mi clamor, es mi ruego, Señor. Y que tú puedas ayudarnos a poder trabajar, porque nos diste ese título hermoso. Iglesia misionera, la sangre de Cristo. Bendice a los creyentes de esta hermosa iglesia y los creyentes a nivel mundial y a mi amada familia. En el nombre de Jesucristo, bendito eres Dios de gracia. Amén. Y amén. Dios le bendiga a los hermanos. Invitarles para el día de mañana, de la mañana, será nuestra próxima transmisión, esperando que sea la voluntad de Dios. Hermanos, ahora les invito a levantar sus manos y podamos orar. Amado Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por permitir, Señor, que tú en esta hora has podido hablar, Señor, para que sea ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, sabemos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Tú siempre llegas en el momento más indicado de nuestras vidas, Padre Santo. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos cuides, nos guardes, bendiga nuestros hogares y bendice a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.